quieren profundizar en autores ya como Benito Juárez o personajes como Benito Juárez, como Guadalupe Victoria, también sería correcto. Bueno, son personajes históricos, no autores, personajes históricos y autores de frases muy importantes. De hecho, pues tenemos algunos elementos que van a identificar a nuestros presidentes por algunas frases que ellos plasmaron en sus escritos. Bueno, eso es lo que quiero comentar con ustedes y ya veo que se incorporaron mayor cantidad de estudiantes. Vamos a pasar a la presentación. Yo espero que sí tengamos un avance progresivo en el desarrollo de aprendizajes esperados y las competencias disciplinares, básicamente. Vamos a hacer una acotación de los elementos que estuvimos analizando la semana pasada con esta primer diapositiva que ustedes ya están observando y muy esquemático lo de nuestro primer presidente, ¿no? En México. Bueno, no sé si tengan algún comentario, Lilibet. ¿Ya ustedes tienen esta presentación? ¿No? Lilibet, yo te escucho. No, maestra, está bien. Ok, gracias. Vamos a pasar a la presentación y yo espero que sí estén pensando lo que les dije porque ya el tiempo nos alcanzó y la próxima semana casi tenemos que estar ya concluyendo la evaluación. Y bueno, ya les comento algunos aspectos que observé en los productos que ya me alojaron en el Classroom. Ya les estoy mandando sus calificaciones y es peculiar lo que elaboraron en la evaluación diagnóstica. Ahí tengo algunos comentarios, pero creo que sí están investigando y me da pues gusto saber que efectivamente sí se dieron a esta tarea tan importante que fue corregir todos los reactivos que tuvieron mal. No se pierdan tanto en la información, sean concretos. Y observé que la mayoría sí está siendo concreto. Solamente era colocar el término que daba respuesta a determinada interrogante. Y bueno, lo están haciendo bien. Poco a poco les estoy mandando su calificación porque sí los estoy revisando. Quiero saber cómo están interpretando ustedes la información. Bueno, pues vamos a empezar. Yo les coloqué aquí esta diapositiva que acota muy bien los elementos que nos van a servir para ya entender cómo llegamos a la primer presidencia en México. Nos quedamos en este acontecimiento de la independencia de México y donde ustedes investigaron pues cuáles fueron las etapas de este momento y cómo de 1810 llegamos hasta 1821 con ya la consumación de la independencia de México. Así es de que ustedes ya saben cuáles son todos esos elementos que van a caracterizar cada una de las etapas y tuvimos la oportunidad de escucharlos la sesión anterior. Tenemos que las causas externas de este movimiento pues son la independencia de las 13 colonias. Si no lo habíamos vislumbrado, quiero comentarles muy rápidamente que las 13 colonias era lo único que constituía el territorio de Estados Unidos. Ellos fueron comprando a los irlandeses, a los ingleses, todos los territorios que actualmente conocemos como Estados Unidos, y aunado a que le mutila más de la mitad del territorio a nuestro país, pues con eso se consolida como los Estados Unidos, ¿no? Pero vean, cómo de las 13 colonias sería muy importante que en un mapa ustedes identifiquen cuáles fueron esas colonias y cómo crece muy rápidamente el territorio de los Estados Unidos. Y bueno, lamentable, ¿no? Esta cuestión de cómo nos quitan los 2 millones de kilómetros cuadrados. Se convierte en, hoy día, potencia mundial. Bueno, y el otro elemento, pues, va a ser la Revolución Francesa y todas estas ideas que yo les mencionaba de la libertad, de la igualdad, de los derechos del hombre, y que vamos a tener esta Revolución Francesa en 1789. Entonces,
Esos acontecimientos van a ser vistos aquí por los criollos, básicamente, y van a estar muy atentos a todo el desenlace de estos acontecimientos. Las causas internas serán que pues realmente los criollos no tienen ascenso al poder político ni a puestos importantes y esto los molesta mucho. Recuerden que los criollos son los hijos de españoles nacidos aquí en América y quedan muy en desventaja de los peninsulares, todos aquellos que vienen a radicar aquí al continente. Otro aspecto, y que lo mencionamos también, es la desigualdad social, todas estas formas de esclavitud durante los 300 años, y esto se constituye como las causas internas de este proceso. Sabemos bien que el inicio, o en la etapa de inicio, pues tenemos algunos personajes muy relevantes, como Hidalgo, Allende y Aldama, y a final de cuentas pues los fusilan, y ya les había comentado un poco de esta historia. Queda como escarmiento, ¿no?, para quienes pretendieran quitar el poder a los españoles, queda como escarmiento, pero bueno, después llega Morelos, ¿no? Llega Morelos en esta etapa tan importante de la resistencia que a final de cuentas será quien lleve toda esta idea de cómo podemos organizar al México independiente con el texto Los sentimientos de la nación, y donde ya plantea una forma de gobierno de república. Bueno, es peculiar mencionar que el ejército que se arma, pues es un ejército totalmente mal organizado, no hay armas. Recuerden ustedes que empiezan a luchar pues con machetes, con piedras, con palos, con todo lo que tuvieran este ejército que organiza Hidalgo en un primer momento. Pero hay un dato interesante, y el dato es de que si ustedes toman en cuenta el crecimiento demográfico para este entonces, podemos deducir que había mayor cantidad del pueblo indígena y de las mezclas de las que ya habíamos hablado que de peninsulares. O si vemos también el comparativo con la cantidad de criollos, bueno, esto puede explicar por qué, aunque fue mal organizado en su momento de inicio la independencia, llega a tener tanto impacto, ¿no?, a nivel pues nacional. Cuando vayan a visitar Guanajuato, hacen algunos recorridos de toda la ruta que se llevó a cabo durante esta etapa. Entonces, bueno, pues es importante cómo hasta hoy día se sigue reconociendo algunos elementos, tanto del recorrido como lugares importantes durante el movimiento de independencia. Hay que visitar obligatoriamente Guanajuato. Después vamos a tener esta aparición de lo que les decía ya de un congreso, el Congreso de Chilpancingo en 1813, y finalmente con la Constitución de Patzingán, pues el libro tan bonito, el texto, Los sentimientos de la nación. Para 1821, pues ya vamos a tener proclamada la independencia de México, y esta organización tan importante que se da del ejército, lo conocemos como el ejército trigarante, porque va a defender las tres garantías más importantes, ¿no? ¿Cuáles son? Pues la religión, la independencia y la unión. Firman el acta de independencia, y bueno, lamentable aquí la actuación de Agustín de Iturbide, porque se proclama emperador, y esto fue muy mal visto por los grupos liberales, porque pues si queríamos salir de una forma de organización política monárquica, imagínense este aspecto, ¿no? Bueno, pues ya aprovechó Iturbide y se alía, decía su compañera en la sesión anterior, con Vicente Guerrero, y esto pues para él ocupar el poder. ¿Cuánto tiempo dura en el poder Iturbide? Solamente
meses. 9 meses, después de eso, pues lo acusan de mal gobernante, de que no estaba haciendo bien las cosas, lo obligan a retirarse, deja el poder y queda pues la Asamblea Constituyente como representación. En este acontecimiento que va de la consumación de la independencia hasta el gobierno de Guadalupe Victoria, van a ocurrir, yo considero que 2 aspectos importantes. Uno, el hecho de que se empiece a gestar ya una primera constitución en 1823 y que va a quedar consolidada en 1824, la primera constitución en México. Y el otro elemento que será esto que ya se está cocinando, de crear una forma de gobierno republicana y de corte liberal. Así es de que en ese tiempo pues toma el control este consejo, digamos, en sustitución de Iturbide, y finalmente pues se va a decidir que Guadalupe Victoria ocupe el poder. ¿Cuándo ocupa el poder Guadalupe Victoria? De 1824, vayan viendo el corte del tiempo. Tenemos que la consumación ocurre en 1821 y para el 1824 ya tenemos el primer gobierno republicano, 1824 a 1829. El gobierno dura 5 años, empezamos con estos gobiernos de 5 años. Hoy día se preguntarán ustedes, ¿y ahora por qué son de 6? Bueno, pues ustedes lo van a investigar, no se los voy a decir yo, pero aquí tenemos un gobierno de 5 años. Él empieza a tener buenas relaciones específicamente con Gran Bretaña. Dice la historia que a lo mejor debió de haber aprovechado más ese tipo de relaciones para echar a andar aquí un proyecto económico y de inversión extranjera, pero bueno, yo considero que también el contexto limitó este elemento que ya durante el porfiriato pues sí se va a dar toda esta inversión extranjera y las relaciones sobre todo con Francia. Un elemento también característico será la toma del castillo, es en realidad San Juan de Ulúa, el último fuerte de los españoles, y que pese a que ya se había firmado el acta de independencia en México, seguía ese fuerte todavía ahí. Ya cuando llega Guadalupe Victoria es cuando los expulsan totalmente a los españoles de ese fuerte. Es totalmente un castillo a la orilla del mar, es un castillo muy bonito, donde se construye con cosas así sorprendentes. Dicen que la mezcla con la que unen el castillo, todas las rocas, es con baba de nopal, y que por estar en el agua salina, esto ha permitido que se conserve muy bien el castillo. Está muy bonito San Juan de Ulúa. Y bueno, él suprime también la esclavitud. Acuérdense que ya se venía hablando de este aspecto. Y pues sigue luchando contra todos los españoles, los quieren eliminar totalmente de la escena política, y bueno, esta va a ser, yo creo que, su bandera. Y finalmente, pues es el primer presidente que vive en el Palacio Nacional. Históricamente se conoce a Guadalupe Victoria como un presidente honesto, como un presidente que veía la necesidad de que la forma de gobierno fuera una república de corte liberal, y se preocupó mucho por la educación. Entonces, a ustedes les toca investigar qué es lo que hace Guadalupe Victoria, al menos en este aspecto de la educación. Más adelante vamos a tener algunos secretarios de educación como José Vasconcelos, ¿no? Y toda esta cuestión de los libros gratuitos, otro más, Torres Bodet, y que a lo mejor pudieran ser los personajes que ustedes interpreten la próxima semana. Secretarios de educación muy valiosos, hicieron muchas cosas, y bueno, pues hasta pueden abarcar a los actuales
o los últimos, ¿no? Los últimos secretarios de educación. Hoy día, pues ustedes saben que la maestra Delfina es nuestra secretaria de educación, y yo digo, mi vecina de aquí de Texcoco, ¿no? Pues somos así como colindantes a esta zona de Texcoco. No es mi vecina, pero bueno, sí es agradable saber que una maestra sea la secretaria de educación, y lógico que pues está enfrentando a muchos problemas, pero bueno, ahí tenía algo más que comentarles, pero ya después lo veremos. ¿Cuál es el nombre real de Guadalupe Victoria? Y este apelativo de Guadalupe Victoria tiene dos motivos. Él decía, me voy a llamar así Victoria por todo esto que ya se gestó de la emancipación de los españoles y de la victoria que hemos logrado. Entonces, soy Victoria. Y Guadalupe en nombre de la Virgen Morena. Entonces, por eso se cambia este nombre tan extenso por Guadalupe Victoria. Y hasta la fecha, pues lo seguimos identificando así, ¿no? Guadalupe Victoria, primer presidente de nuestro país. El verdadero nombre es José Miguel Ramón Adauto Fernández Félix. Entonces vean que extenso era el nombre, él lo cambia por esos motivos que les estoy mencionando. Aquí les coloqué datos de interés porque pues son algunos aspectos que van a subyacer de lo que estamos analizando, y el otro es esta cuestión de la Constitución de 1824, donde ya se va a gestar pues la forma de gobierno republicana, la división de poderes, y bajo esta Constitución y esta asamblea que se forma es como sale electo Guadalupe Victoria, ¿no? Con 17 votos. Entonces, bueno, pues eso es muy prioritario que sí lo tengan presente, que no es porque él determinó ser nuestro gobernante, sino primer presidente electo, y ya bajo una constitución, la de 1824, que no es la que nos rige actualmente. La que nos rige actualmente es la de 1917, hasta la fecha, ¿no? Nos sigue rigiendo esa constitución. Bueno, eso es lo que quería que no olviden. Y bueno, finalmente Guadalupe Victoria sigue su vida política en el país. Él era de Durango, pero tiene las raíces así muy fuertes en la zona de Veracruz. Hace ahí también carrera política, recuerden, él es militar, y ya cuando deja el poder, pues participa también como gobernador de algunos otros estados, y finalmente como militar, sobre todo en la intervención francesa. Dicen que era muy valiente, que de hecho cuando él participó militarmente en algunas batallas, el ejército que comandaba lo seguía, ¿no? Lo seguía porque él mostraba mucho esa valentía. Entonces, bueno, pues les vuelvo a repetir, es reconocido como uno de los presidentes honestos y que sí ha procurado quitar esa desigualdad social, y bueno, pues no se diga esta organización política, que hasta el día de hoy, bueno, somos una república gracias pues a todos estos personajes. El cuestionario del bloque 1, y que vale 2 puntos, son preguntas únicamente generales y que a lo mejor ustedes ya pueden ir contestando desde este momento. Yo les coloqué aquí que me indiquen quién es considerado el último emperador azteca. Solamente son 10 preguntas. ¿Cuál es la fecha de la caída de la Gran Tenochtitlán? ¿Quién inicia el movimiento de independencia? Ahí le puse inicio, ¿verdad? Pero no, inicio es inicio, no quién inicia. Inicio, y pues ya colocan el año. ¿Cuáles son las causas externas del movimiento de independencia? Las tienen en su diapositiva, pero pueden colocar mayor cantidad de datos. Ya yo creo que no es mucho investigar, pero si ustedes quieren colocar algún otro, porque pudiera ser
que aparezca en los libros también este descontrol que tenía España, estaban teniendo una crisis económica y esto pues los hace que se descuiden de lo que estaba ocurriendo en su colonia, ¿no? Entonces, la crisis española también va a ser una causa externa. A lo mejor lo encuentran en los libros. Van a colocar quién es el personaje conocido como el siervo de la nación, ya está, espero lo estén contestando, cuáles son las etapas del movimiento de independencia, quién es el virrey que firma el acta de independencia, eso es muy conocido y también luego viene en los libros y sobre todo en los exámenes. Personajes que participan en el acta de independencia, quién se autonombra emperador de México, y la última pregunta es primer presidente de México. Entonces, bueno, pues son cuestiones básicas, cuestiones muy concretas y bueno, yo espero que no se lleven mucho tiempo en la resolución de su cuestionario. Vale 2 puntos y ya está la asignación. Bueno, finalmente, la frase del día, ya saben, ya creo que espero se estén acostumbrando a esto, pero no solamente a que yo les lea una frase, sino que lo reflexionen. La frase dice lo siguiente: si no te rindes, siempre podrás optar a la victoria. Si nos rendimos, pues ¿cómo vamos a tener victoria? Si no hacemos el llenado de nuestra ficha para presentar nuestro examen, pues ¿cómo me voy a quedar en la universidad si ni la ficha llené? Entonces, bueno, pues vayamos hacia este aspecto, hacia no rendirnos y lograr siempre lo que pretendemos, ¿no? A final de cuentas, pues decían los filósofos griegos, es importante la vida contemplativa un poco, la felicidad, estas cuestiones de la felicidad y que para muchos pues ya lo atribuimos como una cuestión subjetiva de cada sujeto, pero decían los griegos, es importante que el hombre tenga esa etapa de la vida contemplativa ya cuando hayas logrado tus triunfos, satisfecho tus necesidades básicas, alimentación, vestido, vivienda, educación, que son muchas, vamos a la vida contemplativa. Entonces, vamos al triunfo, vamos a la victoria, pero también que tengan espacio ustedes para ese momento, ¿no? Donde sí podamos descansar. Pero bueno, pues vamos a descansar cuando ya estemos satisfechos de alimento, que no necesitemos pues nada. Y para llegar a esa etapa, pues está un poco complicado, pero bueno, son jóvenes, son lo que pretendemos que el día de mañana cambie un poco el mundo. Vean a estos personajes tan importantes